Lucho, ya sabés que yo tracciono con Manuel Wirtz. Así que viene la convocatoria. Vos seguís. Sí, no, Pará, escuchalo que funciona. Puti, Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Quieren irse a casa como Franco? Es fácil. Vengan, entren a @redespiertostn y van a conocer una cuenta diferente. Recuerdos del pase, momentos mágicos, concursos, sorteos y sobre todas las cosas, un grupo común, una gran familia. Ustedes y nosotros. @redespiertostn. Dale. No tenés Instagram. Entra, Vamos. crea una cuenta y sé parte de todos 46,300. Vamos, la promo. Buenas tardes, Juan. Bueno, para mí eso son las 7 de la mañana, por la hora que me acuesto, así que buenos días. Usted comenzó desde muy joven a desarrollar las herramientas y conseguir cierta experiencia en el periodismo. ¿Creyó en algún momento que llegaría a este punto de su carrera? No lo creía, pero sí lo soñaba con mucha intensidad. Era un objetivo que tenía muy claro. Por eso empecé desde muy joven, básicamente desde que empecé a estudiar. Pues yo terminé a los 17, porque cumplo en febrero, 5º año, y ya en lo que era el primer año de la tecnicatura, yo estudié en Deportea, que es un taller de periodismo en donde la tecnicatura dura 3 años. Ya en el primer año empecé a hacer trabajitos muy chiquititos, y me di cuenta que me encantaba y tenía, no te digo tan claro, pero sí más o menos claro hacia dónde quería ir, y a partir de eso me empecé a equivocar y a partir de equivocar aprender para ir construyendo el camino, pero sí, digamos, desde que empecé soñaba con poder laburar de periodista deportivo, de poder expresarme en medios, de conocer lugares, así que el estímulo era muy grande ya en el comienzo y eso me empujaba a seguir, más allá de que todo comienzo es difícil, por supuesto. ¿Y en algún momento se imaginó haciendo otra cosa? ¿Trabajando de otra cosa? Más que imaginarme, en algunos momentos, como en todo trayecto en los que hay situaciones negativas, como perder un trabajo, como que salga mal una apuesta, como arriesgar para un lado y que después salga para el otro, sobre todo en este oficio, la vida a veces te pone en la difícil situación de decir, ¿puedo seguir sosteniendo esto o busco otro laburo que sea sustentable? Yo tuve dos cuestiones, la convicción bien fuerte de saber que era por un lado y que más allá de que fallase en algunas oportunidades tenía que seguir insistiendo, y por otro, que al haber empezado desde tan chico, los momentos de baja, de perder un trabajo, de no ganar un sope, los pude bancar de otra manera, porque al fin y al cabo yo me tenía que bancar a mí mismo. Entonces eso me dio ese margen de error, por eso yo siempre recomiendo que empiecen desde bien temprano a ejercer el oficio si les apasiona, porque tenés más oportunidades de volverte a poner de pie ante cualquier tropiezo. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Enríquez, de 5º año B. Yo investigué sobre usted en una página en LinkedIn. Y usted, no me digan usted, por favor. Díganme Juan, o Buti, o Bubi, que es como me dicen. Usted no, porque sigo envejeciendo. Más por respeto igual. No, yo empecé. Usted en su biografía en LinkedIn dice que los señores Darío D'Amore y Diego de la Sala, fueron los modelos de los que usted cree debe ser un periodista deportivo. ¿Qué es lo que le llamó la atención de cada uno de ellos para que usted haga ese comentario? Bueno, primero son grandes amigos. De hecho, Diego de la Sala, que nombraste, que hoy trabaja en TNT Sports, y fue una de las voces históricas de la rock and pop y demás. Amigo del barrio en San Martín, donde vivía, compañero de la primaria, de la secundaria, en Deportea, y hoy sigue siendo gran amigo, así que además de la admiración me une una amistad. Y Darío D'Amore fue uno de los que me dio las primeras oportunidades. Yo tengo, no sé si es por inseguridad, o por lo que fuere, una cuestión de mirar siempre cómo trabaja el otro desde un lugar de admiración, ¿no? Más allá de que yo pueda tener un método propio y que sea tan efectivo como otro,
Y de Diego de la Sala admiro la capacidad de improvisación y de tomar a un error como una oportunidad y no como un freno. Es algo que después me gustaría explayarme porque es decisivo, sobre todo en medios, y más ahora que existen las redes sociales y ante un error te pueden escarnear públicamente, así que de eso me gustaría hablar después. Y a Darío D'Amore por otro estilo de periodismo, pero más prolijo, más riguroso en la exposición. Son dos estilos diferentes, por eso me gustó un poquito de cada cosa. El hecho de poder ser histriónico, porque la solemnidad no tiene nada que ver con el rigor, vos no necesariamente tenés que poner cara de culo para ser riguroso, podés hacer absolutamente lo mismo de un lugar mucho, para mi gusto, mucho más digerible para el espectador, para el lector o para el que escucha, y eso lo hace Diego. Y también admiro mucho al periodista que no se sale nunca del cauce, en ningún contexto, que no lo desvía emocionalmente nada, y mantienen tonos, pausas, y no fallan en algún dato que generalmente es un diferencial. Por eso me gusta de cada extremo tomar algo para ir moldeando, en aquel momento ir moldeando el estilo propio a partir de lo que era yo. Bueno, respecto de sus primeros trabajos, ¿cuáles fueron? El primero era básicamente, no tenía nada de atractivo. Yo tenía que ir yo vivía en ese momento en San Martín, me habían presentado un periodista que se llama Beto Sáenz, que era especialista en rugby, y yo tenía nada más que ir con una mochila hasta la Unión Argentina de Rugby a buscar unos tapes y llevárselos hasta la casa, porque él grababa partidos de los Pumas en un archivo propio. Nunca le pregunté si era legal, pero me acuerdo que lo hacía. Yo creo que sí, que tenía algún tipo de autorización, porque los cassettes me los daban. Así que básicamente era un cadete. Pero ya el hecho de sentir, yo ya había hecho otros trabajos, como cualquier chico a los 16, 17, 18, pero este fue el primero que me vinculaba en cierta forma con algo parecido al periodismo. Y después ya sí pude entrar al canal Cablevisión Noticias, que hoy se llama A24, en ese momento se llamaba Cablevisión Noticias, y ahí empecé como cualquiera, era el asistente de producción que, voy a contar algunas cosas que a ustedes les van a parecer de la prehistoria, pero rebobinaba cassettes para poner en las caseteras para que las noticias que presentaba el periodista estén, se llamaba en punta, en puerta. Por ejemplo, el periodista presentaba una noticia de esquí, yo tenía que buscar en el cassette que cuando él la presentaba estuviese justo el comienzo de la nota ahí, y por supuesto pasaron decenas de veces que pedía una nota de esquí, no a mí, sino a cualquiera de los asistentes de producción, y por lo que fuere, aparecía un perro, o aparecía un allanamiento en otro lugar. Puteaba un poquito el periodista, pero bueno, era parte de la prueba y error. Eso ya te empezaba a marcar el camino en cuanto a lo riguroso que tenías que ser, a chequear que esté ese cassette en puerta, que estén ordenados, los cassettes, haciendo los roles de un noticiero de tele a los 19 años, que en ese momento era preparar las noticias, editarlas con un editor, por supuesto, a partir de lo que vos creías que era lo más importante, ordenar los cassettes, llevarle una lista al musicalizador con las canciones para musicalizar cada cassette, y cantarle los tiempos al director. O sea, de repente me encontré con 19, 20 años, al fin y al cabo, poniendo al aire un noticiero deportivo. Yo lo veo ahora en perspectiva y fue re groso, porque el aprendizaje fue muy grande en ese momento. Yo recién estaba todavía cursando, ya lo había terminado hacía meses nada más al estudio, y estaba en esa vida real de poner al aire un noticiero. Bueno, usted dijo que desde muy joven que se enfocó en todo esto. Queríamos saber si alguien le inculcó el amor por el deporte. La verdad es que, no sé si el amor, sí me acuerdo de un hecho muy puntual que me reconvirtió y hizo que al principio me apasionara con el fútbol desde muy chiquito y hasta el día de hoy fuese absolutamente futbolero, más allá de que me gusten todos los deportes. Me acuerdo, parece terapia esto. En la final de cuarto grado del colegio,
Yo había vivido en San Martín en departamento, ¿no? Después nos mudamos a una casa, me cambié de colegio en cuarto grado, tenía cancha de fútbol y empecé a jugar al fútbol por una cuestión nada más de que me obligaba la situación y que tenía que hacerlo para empezar a hacerme de amigos. Pero era horrible jugando al fútbol porque no, era un niño de balcón, al fin y al cabo jugaba otras cosas cuando era chico. Me acuerdo que lo sufrí mucho porque era horrendo y yo me daba cuenta que era horrendo y mis compañeros se daban cuenta que era horrendo y a esa edad, cuando sos un tronco, te lo hacen notar y sufrí mucho más todas esas cosas. Y me acuerdo que yo tenía un equipazo, no por mí, estábamos jugando la final, íbamos ganando 1-0, estábamos a punto de salir campeones y en el último minuto metí un gol en contra para empatar el partido. Sí, imagínate, me iba por el pasillo como en las películas con la capucha y todo. No falta, y pudo jugar otro partido porque el empate es para desempatar a la otra semana y yo vi todo, no falte, le gritaban a mi viejo, tráelo de nuevo, lo del otro equipo. Era una daga que estaba clavada en mi corazón. Me acuerdo que quería abandonar, que no voy nunca más, se acabó, no sé jugar, además tenía miedo otra vez a equivocarme, tenía miedo otra vez a pasar por esa angustia de que me verduguearan, incluso mis amigos y mis compañeros de ese momento. Me acuerdo que me fueron a buscar mi viejo, Rubén, y mi padrino Hugo, los dos, y prácticamente, sin demasiada psicología, me subieron al auto y me dijeron, flaco, dale, tenés que ir. Bueno, fui, me la banqué, salimos campeones, no por mí, yo jugué otro partido horrendo, descuento, pero a partir de eso hubo un clic ahí y un objetivo que empezaban a hacer, y me acuerdo que me iba con la pelota a la vuelta de mi casa a practicar y me quedaba de día, de noche, y jugaba, y el cuento termina con que terminé siendo el capitán de la selección del colegio en quinto año, muchos años después de que no quisiese jugar más, y eso además de enamorarme del juego y el deporte, me marcó mucho y sirve para cualquier situación de la vida, ¿no? Uno en algunos momentos por miedo, por estar apabullado, por estar angustiado, cree que no puede o que no debe, y en realidad solo se trata de un error, de aprender del error y volver a empezar. Y eso va a pasar mucho en cualquier oficio en el que emprendan, periodista, médico, lo que quieran, y lo que tienen que hacer es, primero, no quedarse, si salió mal una cosa, ojalá tengan todos alguien ahí que los empuje para volver a intentarlo, y después entender que cualquiera se puede equivocar y que siempre hay otra oportunidad, no mortificarse tanto. Entonces, eso me hizo aprender esa lección y sobre todas las cosas enamorarme del fútbol, del juego, que ya no puedo jugar porque estoy todo roto a los 44, pero lo jugué, lo disfruté en la cancha, y el año pasado, en lo que para mí fue la experiencia más maravillosa, pude cubrir una Copa América para tenis el 13 y seguir a la selección por todo un país en Brasil, que fue alucinante. ¿Cuáles fueron las metas que se propuso en su carrera en el inicio? Creo que la meta fue, y es la misma, que es básicamente ser una opinión o una referencia respetable, más allá de la cantidad de gente que escuchara, viera o leyera lo que hacía, o en este momento me siga en Instagram o en Twitter o lo que fuere. Siempre para el ego está bueno el volumen, el número, pero siempre es más importante quién es y por qué. Y siempre tuve como objetivo ese, ¿no? Que digan, leo a este pibe, escucho a este pibe, o miro a este pibe porque confío en que chequeó la información, confío en que en todo caso si se está equivocando lo está haciendo de buena fe, y porque tiene una manera de contar que me resulta atractiva. O sea, básicamente ser una referencia, y creo que estoy en el camino, no ya está ni nada por el estilo, estoy en el camino para llegar a ese objetivo. Bueno, le doy el paso a una de mis compañeras para que le siga contestando. Hola, buenas tardes. Me llamo Erika Madrid y quería preguntarle cómo fue la experiencia de trabajar por primera vez en televisión. Hola Erika, bueno, la primera fue muy inconsciente porque fue muchísimos años antes de tener esta oportunidad en TN y el 13, ya hace 3 años. Fue también así en este mismo noticiero en el que te conté que hacía todas esas cositas de rebobinar los cassettes, de chequear, de ir a comprar facturas y esas cosas. Como en todo laburo, un día faltaba uno,
che, Juancito, ¿querés ir a hacer andate hasta el hotel donde está Boca concentrado y fíjate si haces una nota, andate hasta el predio de la AFA de la selección que atiende a los jugadores, andate hasta la cancha de Boca que hoy se vota una elección a presidente, así que era, digamos, me sigue pasando hoy lo que me pasaba en ese momento, por eso es tan espectacular. Primero los nervios, porque siempre tenés así como un cosquilleo y al menos en mi caso, un nivel de exigencia medio que a veces está bueno, a veces no, pero tenés ese nervio porque salga bien. Segundo, pues yo sigo siendo esencialmente lo mismo que era a los 12 años, a los 13 o a los 15. Entonces encontrarme con un protagonista nacional o global del deporte o del espectáculo me sigue generando la reacción que me hubiese generado si pasaba por la puerta de mi casa en el barrio. No tengo que gritar y abrazarlo, porque yo tengo que tener una distancia profesional y generar además, tengo algún objetivo cuando entrevisto a alguien, pero sigo teniendo esa situación de, al fin y al cabo, de admiración y de respeto en general. Y bueno, la que tenía en aquel momento es la misma que tengo hoy y me genera esa presión linda, me genera que trate de estar lo mejor preparado posible, que trate de indagar y sobre todas las cosas siempre de respetar a la persona con la que te vas a encontrar. El respeto no tiene que ver ni con el tono, o además del tono, o de cualquier otra cuestión, sino de haber hecho lo que están haciendo ustedes, al menos tener una referencia de la persona con la que vas a hablar, porque eso genera otro código de comunicación. Ya cuando el entrevistado sabe que vos sabés de lo que estás hablando y sabes con quién estás hablando, al menos en mi experiencia yo noté que se abría de diferente manera para que vos pudieses preguntar. O en una entrevista larga, pero generás otro clima de entrevista y está bueno porque puedes llegar a mejores lugares respecto de cuando el tipo está o la protagonista está de mal humor porque dicen, ¿cómo vas a preguntar esto si está en la tapa del diario? Y te saca de encima con 10 lugares comunes. Al fin y al cabo, el que lo desaprovecha sos vos, pues te perdés la oportunidad de generar contenido. Bueno, por lo que pudimos ver en sus redes sociales, se presenta como un periodista de estilo libre. ¿A qué se refiere con la idea de periodismo de estilo libre? Un poquito de marketing, pero tiene que ver, porque esto es muy importante. Así como es muy importante o trascendente, o más que nada, la noticia, lo que vas a contar, porque al fin y al cabo vos sos un interlocutor entre lo que sucedió y la persona que está leyendo, mirando y escuchando, y tenés que ser lo más objetivo posible. No existe la objetividad total, nosotros tenemos una educación, un sentimiento, una manera de percibir que ya filtra a un suceso y lo revela de una manera muy personal. Pero más allá de eso, yo creo que, o además de que es muy importante lo que vas a contar, que vos tengas un estilo propio y que el estilo propio no sea ni más ni menos que tu esencia. Hay, ojo, periodistas que inventan personajes, y esto no es peyorativo, sino es algo admirable, y que pueden sostener un formato, no se trata ni más ni menos de formatos de comunicación, ininterrumpidamente, y que después pueden cambiarlo y tener otro formato para otro tipo de proyecto, y está bueno. Yo, puntualmente, y muy personalmente, creo que si vos tenés tu esencia personal en la comunicación, en tu comunicación, y le metés a todo lo que estás haciendo tu propia impronta, va a ser un producto genuino de tu manera de contar. Y además va a tener un diferencial, porque no existen dos personas iguales. Entonces, si vos lográs a tu manera de comunicar, impregnarla con tus colores, con tu manera, vas a generar un diferencial. En un mercado laboral tan competitivo, tener un diferencial es un paso adelante y es una manera de ganar terreno, y al fin y al cabo de sumar laburo, que se trata de eso. Hay una parte romántica, por supuesto, pero después se trata, si vos querés dedicarte a esto, a hacerlo sustentable, y de manera que sea sustentable, ganando mercado laboral. Si no se entiende algo, porque soy medio enroscado para hablar, díganme. No se entiende.
Perfecto. ¿Cómo interactuaron en su vida personal prácticas tan diversas como por ejemplo el trabajo con Fernando Peña? Enriquecedor. Yo siempre valoré la diversidad de las personas con las que pude trabajar. Así como no hice una carrera universitaria, que eso es otra cosa de las que admiro, el que dice yo soy, me gradué en la Universidad de Buenos Aires con este título y hice un posgrado, me genera mucha, no entiendo cómo tuvieron tanto método para hacerlo. Mi paliativo o mi manera, entiendo yo, que generó ese equilibrio por todo ese contenido que no tuve, fue pasar desde los 17 años hasta ayer, horas y horas y horas y horas con gente, con cabezas muy diferentes, con historias de vida muy diferentes, con ideas muy diferentes, absolutamente contrapuestas. Me acuerdo en mis 20, trabajaba en Radio América, en un programa que se llamaba Aire Acondicionado, que lo conducía un periodista que además es economista, que se llama Enrique Sebach, y en la misma mesa estaba Pedro Brigger, que es un periodista que recorrió el mundo de política internacional o de internacionales, que hoy trabaja en C5N, Pedro, y Adriana Balaguer, que era otra periodista de política y escritora, Dalmiro Sáenz, que ya falleció, que era un escritor muy disruptivo, muy punk en aquel momento, que provocaba a través de la escritura, y yo aprovechaba y me iba con él al bar de al lado de la radio a que me enseñara a escribir. O sea, me nutrí mucho de lo que me rodeaba siempre. Mi generación, que tengo 44, es una generación de todavía mucha radio, ya sea en el ejercicio de hacer radio, con los que trabajamos entre los 20 y los 30, sobre todo en medios, y de escuchar radio. Yo me dormía cuando era chiquito con la radio, la radiecita, chiquitita abajo de la almohada, porque era un viaje. Yo tenía 12 años, me acuerdo, me mandaban a dormir, como cualquier nene, 10 años, y prendías la radio, la ponías abajo de la almohada y te ibas de viaje. Me acuerdo que escuchaba por radio, por AM, por Radio Nacional, un mundial de hockey sobre patines en San Juan. Entonces, de irme a dormir, supuestamente que era la parte más aburrida del día, de golpe estaba a oscuras, lleno de colores, en un lugar de la Argentina que estaba conociendo a partir de las palabras, escuchaba los ruidos de los hinchas, los ruidos de los patines, empezaba a engancharme con la competencia y me iba a dormir al otro día sabiendo que la Argentina jugaba con Portugal y que era muy mágico el momento radial. Sí, tuve un montón de historias de referencias radiales, y todo eso fue generando, escuchar palabras nuevas, escuchar ideas nuevas, conocer, ya cuando laburé en radio, conocer personas nuevas, y me parece que está bueno eso, ¿no? De mirar siempre con mucha atención a quienes tenés alrededor, de registrarlos, porque aun cuando te parezca aberrante lo que pienses, un punto de referencia para saber, yo jamás iría por este lado, esto me parece bien, esto es un espanto, mirá qué interesante, aun cuando yo no esté de acuerdo, y ahí vas forjando tu cabeza y construyendo tu propia identidad. ¿Cuál considerás que fue tu reportaje más polémico? Qué pregunta. En realidad no sé si tuve reportajes polémicos, porque en realidad mi personalidad y mi manera de entrevistar van por otro lugar. Yo la verdad es que no busco la confrontación, sino llegar a algún clima de conversación para conocer al personaje, a su historia o al análisis. En todo caso puede haber sido alguna pregunta en una conferencia de prensa que generó alguna reacción en el personaje, ahora, o en la que vos tenías alguna expectativa y la revolución que vino del otro lado nada que ver. Me acuerdo en un River Boca, en la cancha de River, hace 1000 años, tuve la chance de preguntarle a Maradona, y yo tenía preparada la pregunta como para que fuese tapa de los diarios al otro día. Diego, fue tu último River Boca, que esto y lo otro, y me dijo, no me dijo nada, me ninguneó completamente. Lo que yo creí que iba a ser la tapa del gráfico fue un sonido gutural que me devolvió Diego y quedé como un pavote. Después, a ver, bueno, un momento así intenso, porque a vos también te tiemblan las patas a veces en algunos contextos, porque son momentos,
siempre en el ámbito del deporte es mucho más relajado, aún en los momentos más intensos, pues no deja de ser, al menos para mí, ese contexto. Pero el anteaño pasado fue, bueno, por ahí en las semifinales de Copa Libertadores, en la que Gallardo, no sé si se acuerdan, en un partido en Brasil en el que estaba suspendido, se mete igual el entretiempo en el vestuario contra el Gremio de Porto Alegre y da la charla igual y después lo suspenden, que esto que el otro. Y después del partido le pregunté por eso y le dije, vos sos consciente de que violaste una regla. Hay que decirle a Gallardo de frente, che, violaste una regla, esto que hiciste está mal, porque Gallardo para el promedio es Sarmiento, se había mandado una macana, más allá de que él justificase su reacción con argumentos como para respetarlo, y le pregunté por eso, y me acuerdo que fue una situación de estrés, pues yo le estaba diciendo, mientras el tipo festejaba, el tipo con todo respeto, ¿no? Mientras Marcelo festejaba una proeza, yo le estaba cuestionando a través de una pregunta que había violado una norma y una sanción, y me respondió que lo volvería a hacer. Bueno, me pareció un momento periodístico fuerte. El flaco me está validando que violó una sanción reglamentaria y que lo volvería a hacer a partir de su convicción. Más allá de que tal vez no sea un tipo de respuesta en la que te descalifican o genera mucho ruido y aparecen en los medios de chimentos y se hace viral, que una persona con una ética y un proceder está recontra respetado en la Argentina, diga, voy a volver a violar una norma, a mí me pareció fuerte como testimonio, pero por ese lado, no tanto por el hecho de generar polémicas por el solo hecho de provocar. No porque yo siempre digo lo mismo, respeto todos los formatos, pero si no te sentís cómodo vos con el formato, salvo que tengas una obligación muy puntual, yo prefiero no hacerlo. A veces hice cosas en mi carrera por necesidad o por una política de prohibirme decir que no a cualquier oportunidad, y después la pasé mal, pero bueno, lo descubrí a partir de transitarlo. Antes de darle paso a Dai, que va a ser la siguiente pregunta, nos están quedando ahí menos de 8 minutos con este Zoom. Ya lo hablamos con Juan y le agradezco nuevamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a salir, vamos a volver a entrar cuando termine el tiempo para continuar con las preguntas. De las preguntas que están quedando, calculen más o menos unas 10 preguntas más vamos a tener para poder hacerle a Juan. Así después también trabajamos algunas cosas que está diciendo enriquecedoras de su experiencia que nos gustaría ahondar un poquito más. Así que bueno, la dejo con Dai, así hace la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Ochoa, de 5º año. Estoy buscando en las ventanitas, espera, a ver. Ahí está, ahí llegué. Le quería preguntar qué ventajas y desventajas tiene su profesión. Ventajas infinitas. Yo por mi oficio, primero pude desarrollarme como persona, tener un sustento, aportar hoy para lo que es mi familia, conocer a decenas de amigos y amigas, y conocer lugares del mundo a los que jamás hubiese podido acceder por una cuestión bien elemental, socioeconómica, y de expectativas personales. Yo tuve no sé si la palabra es suerte, pero siempre un componente suerte, de haber ido al Juego Olímpico de Londres y conocer una ciudad como esa y recorrerla, al Juego Olímpico de Brasil, de la Copa América de Brasil. Yo creía que conocía Brasil porque había ido una vez a Bucios de luna de miel, y después vos descubrís a una nación transitándola de norte a sur y de este a oeste, y más como es Brasil, y ahí entendí que era Brasil conceptualmente, más allá de un flash, de una foto de playa, te das cuenta desigualdades sociales, la cabeza de la gente, lo impactante de las favelas y de la superpoblación en lugares chiquitos, en un lugar tan vasto. O sea, además de una cobertura deportiva, vos empezás a entender un montón de situaciones de otro lugar que están muy buenas como vivencias propias. Y me parece que lo más ventajoso del laburo es esto, es todo el mundo nuevo que te presenta,
siempre, 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 y en esto va a ser el eje central del momento compartido, entendiendo al laburo como algo absolutamente profesional. Al ser algo que el televidente, el que escucha, el que lee, el que te sigue en YouTube, en Instagram o en lo que fuere, ve como un producto final de alguien que le está pasando bien, es solamente la conclusión de algo, tal vez el final más lindo, que es la ejecución. En el proceso previo hay un montón de trabajo, en días que están agendados para cosas mucho más frecuentes, como encontrarse con amigos, cumpleaños, a los que vos tal vez no podés ir, o te tenés que ir temprano, o ves que se están quedando todos y se van a bailar, y vos decís, pero mañana entro a las 6 a una radio que escuchan 7 personas, y vos tenés que decir, no importa, porque yo sé que es por acá, tenés que ir con la mejor cara, y sobre todas las cosas, que es algo que aprendí, y lo tengo chequeado, nunca sabés quién puede estar mirando o escuchando, por más chiquitito que sea el medio, por más personal que sea el emprendimiento, siempre va a haber alguien que esté escuchando, y que a partir de notar que vos te estás entregando completamente te puede abrir una puerta. Yo la verdad que no tuve más que, en el primer laburo que tuve, a un conocido de un conocido de un conocido de mi viejo, digo, conozco a este para empezar como asistente de producción sin ganar un peso. Pero una vez que me abrieron la puerta me tenían que sacar, tirándome de cada pata del lugar al que había llegado, porque, repito, primero es un mundo que tiene un montón de oportunidades, y segundo, siempre puede ser, aunque parezca un lugar incómodo, poco atractivo, y que no tenga ninguna de las cosas que uno ve como espectador, que son tan endulzantes, nunca sabes quién puede estar mirando o escuchando. Y si querés una desventaja que es real, y en esto hay que ser honesto, no es una carrera en la que vos pongas como punto de partida, la voy a hacer para ganar mucho dinero. Ya el que el primer objetivo sea ese, lo voy invitando a revisar un poco la expectativa, porque el 95% de la gente que labura en medio de comunicación solo lo hace, creo, por amor al oficio. Después, por supuesto, un montón de cuestiones de cómo debe ser respetado un laburante, desde un montón de cuestiones, y después cómo es la vida real en medio de comunicación, y sobre todas las cosas en el comienzo, hasta que vos lográs hacerte de un mercado laboral para poder ser sustentable, es difícil, pero lo haría cada vez si tengo que volver a alguna partida, sin lugar a dudas.